El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. En la figura aparece una aducción por gravedad entre dos depósitos situados a cota 100 y cota 60 metros respectivamente, justo como tenemos en esta imagen. Está ubicado en cota 100 y la descarga la hacemos en cota 60. La conducción tiene un diámetro de 500 milímetros, es decir, toda la conducción. Se considera el factor de fricción constante de valor 0,015. Determinar A. Sin ninguna válvula de regulación instalada en la conducción, ¿la instalación podría funcionar de manera correcta? Obtener resultados y razonar la respuesta. ¿Sí? En este caso, pues vamos a observar que el momento en que no tenemos conectado válvulas, vamos a tener presiones negativas en algunos puntos. A continuación, para lograr que toda la conducción funcione sin presiones negativas, se coloca una válvula de regulación en el punto de menor cota. La idea es que en cualquier punto de la conducción, claro, salvo lógicamente junto al primer y segundo depósito, la presión sea de 5 metros de columna de agua como mínimo. Determinar el caudal máximo que podría circular, la pendiente hidráulica, la pérdida de carga que deberá introducir la válvula, el caso V que deberá presentar la válvula y calcular la presión a la entrada y salida de la válvula. Y finalmente, elegir la válvula para el literal anterior de entre las que aparecen en la tabla, de manera que la velocidad en la misma sea igual o inferior a 4 metros por segundo. Y determinar, primero, el grado de apertura necesario y analizar las condiciones de cavitación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos este diagrama de la conducción, donde en el eje de las X tenemos la longitud de la tubería y en el eje de la Y tenemos la cota de cada uno de esos puntos. Pongamos un pequeño ejemplo, que en la longitud 2000 tenemos una cota de 70. Pongamos este ejemplo, en el punto 2, 3, 4, en el punto 4 tenemos una longitud de 5400 con una cota de 85 y así sucesivamente. Llegando a la conclusión que nosotros tenemos una longitud total de tubería de 8000 metros. Además, nos brinda los catálogos de las válvulas. ¿Sí? En este caso tenemos una válvula con una abertura en V, justamente el azul, y en este abaco debemos ingresar con K sub V sobre K sub V sub 0. Y además nos da, ¿sí?, una gráfica de cavitación, en la cual debemos ingresar presión aguas arriba, en este caso de la válvula, y presión aguas abajo de nuestra válvula. Recordar que para obtener K sub V tenemos la ecuación caudal es igual a K sub V raíz de delta P, en donde el caudal tenemos en metro cubo hora y delta P tenemos en kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado. Tenemos nuestros diámetros nominales de las válvulas que podemos instalar garantizando que no baja, garantizando nuestra velocidad de 4 metros por segundo, y tendríamos lo siguiente. En nuestro primer literal, lo que nos pedía era, sin ninguna válvula de regulación instalada en la conducción, ¿la instalación podría funcionar de manera correcta? ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podríamos trazar nuestras líneas de alturas piezométricas y nosotros obtendríamos lo siguiente. Si trazamos nuestra línea de altura piezométrica entre el punto cota 100 y el punto cota 60, ¿sí?, nosotros podemos analizar que en este punto de aquí nosotros tenemos presiones negativas, ¿sí? Y con presiones negativas nuestro sistema no podría funcionar. Justamente la pequeña nota que hemos colocado aquí. Existen presiones negativas en el punto número 2. Bauticemos cada uno de estos puntos, ¿sí? Hemos llamado el punto 1 a este punto inicial, ¿sí? Hemos llamado
punto número 2 a este punto, que le podríamos llamar crítico, ya que a este deberíamos garantizarle una presión mínima. Y tenemos nuestro punto 3, que sería a nuestra salida de nuestra tubería, ¿verdad? Estamos. Entonces, para poder verificar esta presión negativa en el punto número 2, lo que podríamos realizar es Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, a continuación nosotros vamos a encontrar esos valores analíticamente. Calculamos Bernoulli entre el punto 1 y el punto número 3 y vamos a obtener lo siguiente. ¿Sí? Tendríamos presión, cota, velocidad en el punto 1, presión, cota, velocidad en el punto 3, más las pérdidas por longitud de tubería y más las pérdidas por accesorios. Si nosotros nos fijamos en el punto 1, presión atmosférica, presión manométrica igual a 0, pérdidas por velocidad aproximadamente 0. En el punto 3 exactamente lo mismo, presión atmosférica, presión manométrica igual a 0, pérdidas por velocidad aproximadamente 0. ¿Sí? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos igual a 0, aproximadamente 0, presión en el punto 3 atmosférica, pérdidas por velocidad aproximadamente 0, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos, el enunciado nos comenta que no instalamos ninguna válvula, entonces las pérdidas por accesorio en este caso igualmente, ¿sí? 0. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Z1 es igual a Z3 más pérdidas por longitud de tubería. Entonces, si nosotros analizamos esos puntos, cota en el punto 1, 100, cota en el punto 3, 60, y tendríamos lo siguiente. 100 es igual a 60 más las pérdidas por longitud de tubería. 8FL Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. En este caso, nuestra única incógnita sería el caudal, pues lo despejamos y nos quedaría 100 menos 60, 40, multiplicamos en cruz, pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta, sobre 8FL. Reemplazamos nuestros datos y tendríamos lo siguiente. 40 pi cuadrado, gravedad 9,81. Recuerden que el diámetro de la tubería era de 500 milímetros, 0,5 a la quinta, sobre 8, el factor de fricción se mantenía constante, 0,015, por la longitud, en este caso total. Recuerden que estaríamos aplicando Bernoulli entre 1 y 3, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos la longitud total de 8.000. Realizando nuestros cálculos, se obtiene un caudal de 0,355 metro cubo segundo. Una vez que se obtiene el caudal que estaría pasando, en este caso por nuestra instalación, lo que debemos hacer es calcular ahora la presión en el punto 2. ¿Sí? ¿Cómo podríamos calcular en este caso la presión en el punto 2? Pues podríamos aplicar Bernoulli, en este caso entre el punto número 1 y el punto número 2. Entonces analicemos. ¿Sí? Tendríamos nuestra ecuación de Bernoulli, presión, cota, velocidad, presión, cota, velocidad, más las pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar cota 1, recuerden que en este caso presión atmosférica, chao, pérdidas por velocidad, chao, cota 1, presión 2, queremos encontrar, las pérdidas por velocidad aproximadamente 0 y pérdidas por accesorios igual a 0. Nos queda cota 1 es igual a presión 2 más cota 2 más pérdidas por longitud de tubería. Ingresemos cada uno de nuestros datos. ¿Sí? Cota 1, recordemos, cota 1 sería 100 y cota en el punto número 2 tenemos una longitud de 5400 y podemos observar que nuestra cota en el punto número 2 ha sido de 85. Entonces, tenemos presión en el punto 2 más 85 más pérdidas por longitud de tubería, 8, factor de fricción 0,015, longitud de la tubería, justamente hasta el punto 2 tenemos una longitud de 5400
El caudal que estaría pasando sería de 0,355 al cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro 500 milímetros, 0,5 a la quinta. Se obtiene los siguientes resultados. Podemos comprobar a través de nuestra aplicación, recuerden que lo tenemos en el Play Store, y tendríamos lo siguiente, ¿listo? Verifiquemos los cálculos. Tendríamos esto de aquí. Pérdidas por longitud de tubería, 0,015, la longitud de 5400, el caudal de 0,355 y el diámetro de 0,5. Calculamos y obtenemos 26,99 euros. ¿Sí? Entonces, realizamos nuestra suma algebraica y la presión en el punto 2 ha sido de menos 11,99 euros. Entonces, la primera conclusión de este ejercicio es que el sistema no podría trabajar, ya que tenemos en el punto 2, que lo llamaremos crítico, presiones negativas en nuestro sistema. ¿Estamos? A continuación, el ejercicio nos pide lo siguiente. Dice, para lograr que toda la conducción funcione sin presiones negativas, se coloca una válvula de regulación en el punto de menor cota, es decir, justamente aquí. La idea es que en cualquier punto de la conducción, la presión sea de 5 metros de columna de agua como mínimo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿sí?, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros trazamos nuestra línea de altura piezométrica, nosotros hemos trazado en primera instancia esto de aquí, pero nosotros debemos garantizar 5 metros de columna de agua como mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos nuestro punto más crítico, sería justamente el punto 2. Entonces, nosotros debemos garantizar los 5 metros de columna de agua aquí. Entonces, nosotros tendríamos, en este caso, una cota de 85. Si queremos garantizar, ¿sí?, una presión de 5 metros de columna de agua, esta línea de altura piezométrica debe pasar justamente por aquí, garantizando, ¿sí?, garantizando de aquí a acá los 5 metros de columna de agua. Permítanme hacerle un poquito más fino. Y tendríamos esto. Garantizando, en este caso, los 5 metros de columna de agua. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros garantizamos a este punto crítico los 5 metros de columna de agua, vamos a garantizar, ¿sí?, vamos a garantizar a todos los puntos una presión mínima de por lo menos los 5 metros de columna de agua, como ustedes pueden fijarse. ¿Estamos? Entonces, para poder determinar el caudal máximo que podría circular por esta instalación, lo que nosotros podríamos hacer es la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto número 2, en el cual ya conocemos la presión mínima que debemos garantizar. ¿Estamos? Entonces, a continuación tenemos lo siguiente. Para calcular el caudal máximo se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, ¿sí?, como habíamos comentado. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Aplicamos nuestra ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos y vamos a ir analizando cada uno de estos términos, ¿sí? A continuación, nosotros tenemos esta ecuación de aquí. ¿Qué pasó con la presión? Presión atmosférica, presión manométrica igual a 0, pérdidas por velocidad aproximadamente 0, cota 1. Presión en el punto 2 lo tenemos, ya que debemos garantizar 5 metros de columna de agua. Pérdidas por velocidad aproximadamente 0, cota en el punto 2 más pérdidas por longitud de tubería. Recuerden que desde el punto 2 y el punto 1 no tendríamos ningún accesorio, entonces pérdidas por accesorio igual a 0. Nos quedaría cota 1 es igual a presión 2, cota 2 más pérdidas por longitud de tubería, y tenemos los siguientes resultados, ¿sí? Observemos. En el punto 1 una cota de 100,
en el punto 2 una cota de 85, y tendríamos 100. La presión en el punto 2 son los 5 metros de columna de agua, más los 85 y más las pérdidas por longitud de tubería. ¿Qué nos queda? Reemplazamos nuestra ecuación de Darcy, 8FL Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Y lo que hacemos es despejar en este caso nuestro caudal, que sería 100 menos 90, 10, multiplicado por pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Esto dividido para 8FL, y raíz. Ingresemos cada uno de estos valores. 10 pi al cuadrado por 9,81. El diámetro de la tubería, recuerden que era de 500 milímetros, sobre 8F, 0,015. La longitud de tubería, la longitud de tubería en este caso hasta el punto número 2 es de 5400 y se obtiene un caudal que puede trasegar la instalación para garantizar una presión mínima de 5 metros de columna de agua en el punto más crítico de 0,216 metro cubo segundo. Estamos. Y pues hemos calculado un literal. A continuación, ¿qué es lo que nos piden? Determinar la pendiente hidráulica. Recuerden que la pendiente hidráulica era la pérdida de carga unitaria, en este caso se denota como J asterisco, y se define como la pérdida de carga por longitud de tubería. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es plantear en este caso nuestra ecuación de Darcy, que recuerden que era las pérdidas por longitud de tubería eran igual a 8FL Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta, y lo único que hemos hecho es lo siguiente. Esta longitud, este término del numerador, hemos pasado a dividir y se obtiene la definición de la pendiente hidráulica, que se define como la pérdida de carga por longitud de tubería. Entonces, nosotros podríamos ingresar cada uno de estos valores. Tendríamos 8, factor de fricción 0,015, el caudal que se obtuvo en el literal anterior 0,216 al cuadrado, sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Y nosotros obtenemos un valor de una pendiente hidráulica de 0,00185. ¿Qué unidades va a tener? Recuerden que las pérdidas por longitud de tubería tendríamos en metros de columna de agua sobre longitud, que sería metros. Otro concepto que se ha estado manejando en lo que son las clases, nosotros tenemos que la pendiente hidráulica se puede encontrar en función de la altura en cabecera y los puntos conocidos. En este caso tenemos que la pendiente hidráulica ha sido igual a la altura en cabecera menos la cota del punto de análisis más la presión mínima sobre la sumatoria de longitud hacia ese nudo. Entonces, nosotros lo que tendríamos es lo siguiente. ¿Estamos? Si analizamos la altura en cabecera, nuestra altura en cabecera sería 100. ¿Qué otro punto analizaríamos? El punto número 2. ¿Qué cota tiene? 85. ¿Y qué presión mínima debemos garantizar? 5. ¿Cuál sería la sumatoria de longitud? La sumatoria de longitud sería justamente hasta el punto número 2, que sería 5400. Entonces observemos. 100 menos cota más presión mínima sobre 5400. Y se obtiene exactamente el mismo resultado. Dense en cuenta. Y claro, el momento en que reemplazamos, vemos lo siguiente. 0,00185 metros de columna sobre metro. En alguna bibliografía se lo puede colocar de la siguiente manera. 1,85 metros de columna de agua sobre kilómetro. ¿Estamos? A continuación, lo que vamos a determinar es la pérdida de carga que debería introducir la válvula.
Recuerden que nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos nuestra línea de altura piezométrica, que justamente pasaría por ahí, garantizando en este punto crítico, ¿sí? Garantizando en ese punto crítico una presión mínima de 5 metros de columna de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando tenemos el mismo diámetro de tubería, nosotros tendríamos que esta pendiente hidráulica, ¿sí?, posee la misma tubería, en este caso desde la válvula hacia nuestro punto número 3. Y tendríamos aquí. Y la pérdida que debería ingresar esta válvula de aquí sería este término. Desde este punto hacia este punto. Que si nosotros verificamos cómo está una escala, tendríamos cada uno de estos espacios vale 2, entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 con algo. Entonces, en este caso, nuestra pérdida en esta válvula a ingresar nos debería salir un aproximado de 25 con algo, ¿sí? Entonces, para poder calcular esa pérdida en la válvula, nosotros deberíamos aplicar Bernoulli entre el punto número 1 y número 3, pero ahora tomando en cuenta la pérdida en nuestra válvula. Y tomando el caudal, ¿sí?, de 0,216. Mucho ojo con eso. Entonces tenemos lo siguiente. La pérdida de carga que deberá introducir la válvula, ¿sí?, para poder calcular la pérdida que debe ingresar a esta válvula, se procede a realizar Bernoulli entre los puntos 1 y 3, justamente como habíamos comentado. Planteamos nuestra ecuación: presión, cota, velocidad, presión, cota, velocidad en el punto 3, más pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios, quedando lo siguiente. Recuerden, la presión y pérdidas por velocidad se eliminan, quedándome cota 1 es igual a cota 3 más pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. En este caso ya tenemos la pérdida en nuestra válvula, ¿sí? Entonces tendríamos esto. Cota en el punto 1, 100. Cota en el punto 3, 60. Más 8FL, Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Y más, esto es muy importante, aquí deberíamos ya involucrar la pérdida en nuestra válvula. Entonces sería más la pérdida en nuestra válvula. Ingresamos los valores y tenemos 100 es igual a 60, 8 por el factor de fricción, la longitud total que eran 8000, el caudal es importante, recuerden que se obtuvo el caudal para garantizar 5 metros de columna de agua en el punto más crítico, sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta, y más la pérdida en la válvula. Se obtiene lo siguiente. Verifiquemos a través de nuestra aplicación, ¿sí?, el cálculo de pérdidas por longitud de tubería. Esto es 8000. El caudal es 0,216. Calcular y se obtiene 14,83. ¿Sí? Entonces, la pérdida en la válvula ha sido igual a 25,197. ¿Sí? Justamente lo que habíamos comentado, des en cuenta. Habíamos dicho que nuestra pérdida en la válvula era aproximadamente 25 con un poquito más. ¿Estamos? Lo que debemos tomar en cuenta a continuación es que nos pide calcular lo siguiente. Dice, la pérdida de carga que deberá introducir la válvula, ¿sí? En este caso lo que nos pide es involucrar K sub V, ¿sí? Y el momento en que comenzamos visualizando nuestros catálogos del enunciado,
nos decía que la fórmula que vamos a utilizar es caudal es igual a K sub V raíz de delta P. Entonces, lo que yo debo hacer a continuación es esta pérdida en la válvula transformar a un delta P. ¿Cómo nosotros transformábamos a un delta P? Pues muy sencillo. Esta pérdida en la válvula debíamos multiplicar por el peso específico. ¿Qué peso específico tomamos? Recuerden que en tablas del agua teníamos desde 0 a 15 grados un peso específico de 9.810. Un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newtons y un metro cuadrado es igual a 100 centímetros elevado al cuadrado. Si se realiza todos esos cálculos, se obtiene 2,5197 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hago para calcular en este caso K sub V? Pues sencillo, lo primero que debo hacer es transformar este caudal que está pasando por esa tubería a metro cubo hora. ¿Sí? En este caso, 0,216 multiplicado por 3600 se obtiene 777,6. Lo único que hago es despejar y tenemos lo siguiente. Caudal sobre raíz de delta P. ¿Sí? El momento en que realizamos esta división, se obtiene un K sub V de 489,87. ¿Sí? Las unidades serían metro cubo hora sobre kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado elevado a la 0,5. ¿Sí? ¿Qué más nos piden cada uno de los enunciados? Pues en el siguiente enunciado lo que nos pide es calcular la presión a la entrada y salida de la válvula. En este caso, pues recuerden, teníamos el punto 1, el punto 2, el punto 3. Entonces, hemos puesto el punto 4 y el punto 5. Lo que vamos a tener que hacer es calcular la presión a la entrada de la válvula. Y para calcular la presión a la entrada de nuestra válvula, podríamos realizar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 4. ¿Por qué colocamos nuestro primer punto de análisis la entrada de la válvula? Porque si colocamos Bernoulli entre 1 y 4, ¿sí?, eliminamos las pérdidas por accesorios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. El momento en que aplico la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 4, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Sí? Planteo mi ecuación de Bernoulli, presión, cota, velocidad en el punto 1, presión, cota, velocidad en el punto 4, más pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. Hemos dicho que nosotros hemos elegido el punto número 4 para eliminar nuestras pérdidas en accesorios. Presión en el punto 1, velocidad aproximadamente 0, ¿verdad? Presión atmosférica, velocidad aproximadamente 0, y tenemos esta fórmula de aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Reemplacemos nuestros datos. Tendríamos en el punto 1 tenemos lo siguiente. Cota 100, y en el punto 4, si observamos, estamos a una cota de 40. Entonces tenemos 100, presión a la entrada de la válvula, más 40, más 8FL, Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Reemplazamos cada uno de esos valores y tenemos lo siguiente. Verifiquemos qué longitud tenemos hasta el punto número 4. Tenemos una longitud de 6000, ¿verdad? 8F, 6000, el caudal de 0,216 al cuadrado, sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Lo único que nos queda es despejar en este caso la presión a la entrada de la válvula. Confirmemos ese valor a través de nuestra aplicación y tenemos lo siguiente. La longitud es de 6000. Calculamos y tenemos 11,103, justamente lo que tenemos ahí. Entonces, nuestra presión en la entrada de nuestra válvula ha sido de 48,897 metros de columna de agua. ¿Estamos? Y si recuerdan, en el enunciado nos pedían también la presión a la salida, pero en este caso nosotros podemos encontrar ese valor muy fácilmente.
La presión a la salida se puede calcular desde el punto de vista de la pérdida en la válvula. Diferencia entre la presión aguas arriba y aguas abajo. Recuerden que nosotros tendríamos eso, ¿sí? Presión aguas arriba, presión aguas abajo. Entonces, la pérdida en la válvula sería presión a la entrada menos la presión a la salida. Y lo único que hago es despejar mi presión 5, que sería la presión a la salida de la válvula, y se obtiene un valor en este caso de 23,7. Recuerden que en este caso la pérdida en la válvula tenía un valor de 25,197, que lo pueden comprobar en diapositivas anteriores. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos pide a continuación? A continuación, pues lo que nos pide es elegir la válvula para el literal anterior. ¿Sí? Recuerden que en el literal anterior ya habíamos calculado la pérdida en la válvula y se había obtenido lo que es K sub V. ¿Sí? Entonces, elegir la válvula para el literal anterior de entre las que aparecen en la tabla, ¿sí? Justamente, de manera que la velocidad en la misma sea igual o inferior a 4 metros por segundo. Y determinar, primero, el grado de apertura necesario para darle el caudal del apartado anterior y analizar las condiciones de cavitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, lo que nosotros vamos a hacer es, con la velocidad de 4 metros por segundo y el caudal del apartado anterior, que es de 0,216 metro cubo segundo, vamos a obtener el diámetro de la válvula, ¿sí? El diámetro teórico que debería tener la válvula. Y eso lo podemos adquirir a través de nuestra ecuación de continuidad. Caudal es igual a velocidad por área, ¿verdad? Despejo en este caso el diámetro teórico y lo que tengo es lo siguiente. 4 por caudal, 0,216 sobre pi por velocidad. Y se obtiene un diámetro teórico de la válvula de 0,2622 metros, que sería 262,21 milímetros. Que si nosotros observamos, ese valor tendríamos justamente entre estas dos diámetros nominales de la válvula. La pregunta del millón sería, ¿cuál seleccionamos? ¿Sí? Y recuerden esto, nosotros estaríamos en la decisión de tomar o de 10 pulgadas o de 12 pulgadas. Pero ¿por qué no puedo tomar la válvula de 10 pulgadas? Porque si tenemos un diámetro de 254 milímetros, eso haría que la velocidad aumente. Y nosotros en el literal decíamos, la velocidad en la misma sea igual o inferior. Entonces, yo necesariamente, ¿sí?, para garantizar la velocidad, ¿sí?, que sea inferior a 4 metros por segundo, se debe seleccionar la válvula de 12 pulgadas. ¿Sí? Y se comprueba la velocidad nominal existente. Es decir, selecciono en este caso, ¿sí?, seleccionamos la válvula de 12 pulgadas y una vez que seleccionamos esa válvula de 12 pulgadas, lo que vamos a hacer es a calcular la velocidad nominal que tendría esa válvula a través de nuestra ecuación de continuidad. ¿Sí? En este caso tendríamos 4 caudales sobre pi y el diámetro que tendría la válvula, diámetro nominal, sería de 0,3048. Y podemos verificar que estaríamos por debajo de nuestra velocidad, que le podríamos llamar nuestra velocidad de diseño. ¿Estamos? Una vez que seleccionamos la válvula de 12 pulgadas, yo ya puedo obtener el valor de KV sub 0, ¿sí? El valor, en este caso, de KV sub 0. Y este valor, en este caso, de KV sub 0, me va a servir
para poder encontrar la apertura de nuestra válvula. Recuerden que en el apartado anterior yo ya había encontrado K sub V. Lo único que me estaba faltando es poder seleccionar este KV sub 0, que sería de 1229. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. K sub V sobre K sub V sub 0, 489,87, dividido para 1229, y se obtiene un valor de 0,3986, que sería 39,86%. Entonces, verifico ese valor de 39,86%, trazo y cruzo, cambiémosle de color por favor, y cruzo en este caso con mi válvula de apertura en V. Y tenemos esto de aquí. Trazo una horizontal y se obtiene, ¿sí? Y se obtiene en este caso el grado de apertura que debe tener nuestra válvula, llegando a la conclusión que se tiene aproximadamente un 65%, ¿sí? Como podemos observar aquí. Finalmente, lo que me pide es verificar si la válvula cavita o no cavita. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro diagrama de cavitación y en nuestro diagrama de cavitación lo que nos pide es presión aguas arriba y presión aguas abajo. Entonces, nosotros ya teníamos esos valores, la presión a la entrada de la válvula y la presión a la salida de la válvula. Nosotros hemos adquirido esos valores en metros de columna de agua. Pero si nosotros queremos pasar a kilogramos sobre centímetro cuadrado, recuerden que lo único que debo hacer es, en este caso, multiplicarle por el peso específico y se obtiene una presión aguas arriba de 4,897 y una presión aguas abajo de 2,37 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. ¿Qué más necesito en el ábaco? ¿Sí? Recuerden que en el ábaco necesitamos presión agua abajo en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y presión agua arriba kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la velocidad nominal de la válvula. Y recuerden que en este caso la velocidad nominal existente en nuestra válvula que hemos seleccionado a 12 pulgadas, lo calculábamos a través de la ecuación de continuidad y se obtenía 2,96 metros segundo. ¿Sí? Entonces tracemos. ¿Listo? Tracemos. Presión aguas abajo. ¿Cuánto es? 2,37. Aproximadamente aquí. 2,37. Aproximadamente ahí. Cambiémosle de color. Correctamente. Y presión aguas arriba, que sería 4,897. 4,897, aproximadamente aquí. Cambiamos de color, ¿sí? Y tenemos esto de aquí, des en cuenta. Nuestro punto de operación sería justamente aquí. Permítame cambiarle de color y tendríamos. ¿Qué es lo que significa eso? Yo tengo una zona libre de cavitación y una cavitación destructiva debajo de cada diagrama de velocidad nominal en la válvula. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es trazar en este caso la velocidad nominal de nuestra válvula, que es de 2,96. Entonces yo podría trazar una curva paralela, en este caso, con 2,96, más o menos así. ¿Sí? Y como observamos, nuestro punto de operación estaría por encima de nuestra velocidad nominal. Es decir, nuestra válvula, ¿sí? Nuestra válvula no cavita. ¿Estamos? Muchas gracias.